El término psicopatología es un término eh, cuya etimología nos lleva a tres palabras de origen griego, que son psyche, sería alma, razón, entendimiento, psiquis, patos, sería sufrimiento, padecimiento, y logos, el estudio. O sea que sería el estudio de los padecimientos psíquicos, los padecimientos del alma. Muy bien. Eh, Ese término, que es un término que está enraizado en la clínica médica y en la clínica psiquiátrica, es un término muy cuestionado eh, porque se piensa y, y hay motivos para pensar que hablar de psicopatología es hablar o plantear el problema de la salud y de la enfermedad a nivel de lo psíquico, el ámbito de lo psíquico. Plantear la salud y la enfermedad a nivel de lo orgánico no es algo tan sencillo como uno podría creer. Pero ya Freud dijo, y fue muy claro, que las nociones de salud y de enfermedad son por completo inadecuadas para describir los fenómenos con los cuales tratamos en la experiencia clínica, por lo menos en la experiencia clínica concebida desde el psicoanálisis. Como sea, suele interpretarse que el término psicopatología implica una medicalización de la visión del padecimiento psíquico y implicaría el establecimiento de una norma, de un ideal normativo de salud respecto del cual, bueno, las desviaciones respecto de esa norma serían consideradas como patológicas. Obviamente hay una estrecha relación entre la clínica médica o lo que aparece como supuesta investigación científica y el uso que el poder, los poderes establecidos, los poderes políticos, hacen de esas categorías, porque nadie ignora que un modo de descalificar a un adversario, a un disidente, de estigmatizar eh, a las personas, de quitarles sus derechos, es declararlos enfermos. Declararlos enfermos mentales es un modo de privarlos de sus derechos, de privarlos de su libertad. Esto ha ocurrido en todos los regímenes. Son conocidos los casos en la Rusia soviética, pero también en los países, en las democracias occidentales y capitalistas, esto ha sido una práctica muy frecuente. En general, lo que hemos visto es calificar como enfermo eh, el modo de gozar del otro. Y por ahí quizá el ejemplo principal, no el único, podríamos dar muchos ejemplos, pero tomo eh, quizá el ejemplo más notorio y más dramático, que es el caso de la homosexualidad, y con esto incluyo a todas las diversidades sexuales que eh, durante mucho tiempo y todavía hoy, a pesar de todos los avances que se han logrado, como el matrimonio igualitario, el reconocimiento al derecho a la identidad de género, o de la formación de una familia, la adopción, etcétera, bueno, todavía hoy persisten prejuicios respecto de, bien, una persona homosexual es una persona que goza de un modo diferente de la persona heterosexual y
se hace de la heterosexualidad una norma que cualquiera que sea parte de esa norma estaría enfermo en el mejor de los casos, porque muchas veces también se lo ha estigmatizado como un acto delictivo, criminal, y ustedes piensen que, porque hay un límite, hay un límite muy poroso entre lo que se considera como enfermo y lo que se considera como criminal, donde ahí el ojo clínico, el ojo de la clínica, el ojo del diagnóstico eh, y el ojo de la policía se confunden muchas veces y donde muchas veces, es decir, el diagnóstico es un instrumento de poder de policía eh, establecido según los poderes de turno en una dirección o en otra. Ustedes piensen, bueno, esto es muy viejo, el hecho de que en la antigüedad, en tiempos primitivos, se considerase que ciertas enfermedades, como la lepra, por ejemplo, eran un castigo divino, como que si la persona que tenía lepra, bueno, algo malo hizo, ¿no? Dios lo castiga porque algo malo hizo. O sea que la idea del pecador como enfermo, ¿no? Es una idea muy, muy arraigada y muy antigua en la sociedad patriarcal. Ustedes piensen, siguiendo en el caso de la homosexualidad, que, eh, y es, yo no tengo la fecha exacta, pero fue recién a principios del siglo XXI, de nuestro siglo, año 2003, por decir una fecha, me puedo equivocar, 2001, 2002, 2004, es decir, es lo mismo. Recién ahí en el estado de Texas dejó de ser un delito la homosexualidad. eh, un delito, ¿no? Eh, Plantearlo como enfermedad no es lo mismo, pero estamos, digamos, muy cerca. Y donde muchas veces el poder, con la excusa de, bueno, vamos a tratarlo, lo vamos a cuidar, lo vamos a, por su seguridad, lo vamos a encerrar en una institución psiquiátrica, donde, bueno, esto que estableció Foucault, la relación que hay entre vigilar y castigar, y donde detrás de todos esos cuidados hay toda una dimensión de castigo, que Freud supo denunciar muy bien, no viene al caso ahora cómo fue que lo hizo. Muy bien, en ese sentido, hablar de psicopatología, eh, cabe hacer la pregunta, ¿no? Y hablar de psicopatología es postular una norma, una norma de salud, ¿no? Porque en principio, hablar de psicopatología es hablar de que el alma sufre, el alma sufre. Ahora bien, Freud, si se le diese bolilla, hay mucha gente que de un modo absolutamente gratuito dicen que Freud planteaba una norma de salud y de enfermedad. Eso es absolutamente incompatible con el psicoanálisis. Justamente lo que el psicoanálisis muestra es la íntima relación que hay entre todos los sujetos y aquellos que generalmente son considerados como alienados, como locos, como psicóticos, como perversos, como desviados, etcétera. Y bien, Freud lo que muestra es que, bueno, es ahí donde vemos un espejo de lo que somos todos, sin excepción, eh, y donde Freud en el malestar en la cultura dice con toda claridad,
Esto los lacanianos creen que es una novedad de los lacanianos decir que todo el mundo es loco. Esto lo dice Freud en El malestar en la cultura, que todos estamos un poco locos en mayor o menor medida. Y esto es algo que lo han percibido muchos autores desde la antigüedad. Eh, Ahora, Freud eh, escribió un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Para hablar de psicopatología de la vida cotidiana, ya es plantear que la psicopatología no es algo que está en los asilos, en las instituciones psiquiátricas, sino que la psicopatología es algo justamente, es decir, de la vida de todos los días y de toda la gente. Que la psicopatología es algo que nos concierne a todos. Y en ese sentido, hay una diferencia entre Freud y lo que podríamos llamar un pensamiento conservador, que diría, bueno, hay una diferencia tajante entre los sanos y los enfermos, pero también Freud se distingue de cierto pensamiento progresista que niega esa diferencia, ¿no? Que barre con esa, barre con esa diferencia. Y donde no habría absolutamente, es decir, ninguna diferencia, es decir, entre, por ejemplo, eh, entre la neurosis y la psicosis. Incluso hay gente dentro del psicoanálisis que plantea que no existe la diferencia entre neurosis y psicosis, que plantean que la división entre estructuras clínicas es bueno, plantean una postura que podemos llamar nominalista, eh, bueno, que de últimas las estructuras clínicas o los tipos clínicos o los tipos de síntomas son nada más que nomenclaturas, un poco la postura del DSM-4, bueno, son nomenclaturas establecidas por un consenso, no sé si ustedes saben, el DSM-4 no es que el ataque de pánico está definido a partir de una serie de investigaciones científicas y qué sé yo. No, juntaron toda una serie de expertos, psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas de Estados Unidos y dijeron, bueno, a ver, vamos a decir, hay ataque de pánico si hay tales y tales y tales ítems. El ítem tal, ¿están todos de acuerdo? Levantan la mano y establecen un grupo de expertos, determinan un consenso de lo que es el ataque de pánico, pongámosle, ¿no? Y así se fue construyendo. Y según ese consenso puede, decir, puede variar. Eh, eh, Puede variar según las épocas, según la política, según los momentos sociales. Le podemos llamar de un modo lo que llamamos hoy psicosis, mañana lo podemos llamar de otra manera, etcétera. Y de últimas no hay algo real, está la idea del continuismo, es decir, en la clínica, que hay una continuidad allí, que la diferencia entre neurosis y psicosis es una diferencia bueno, de consenso, de rótulos, que no hay nada real ahí, que detrás de las estructuras clínicas, detrás de lo que estamos nombrando, ahí no hay nada, es decir, no hay nada real. En esto se sigue lo que es un nominalismo propio de la modernidad capitalista. Por ahí hay mucha gente que cree que es revolucionaria pensando así. Solo que Marx dijo que el capitalismo era una fuerza revolucionaria, que el capitalismo exige el constante cambio. Es decir, que el cambio es algo que no es que le molesta, es decir, al orden capitalista, al contrario, el capitalismo exige que haya cambio permanente, que no haya nada sólido, que no haya nada estable, que no haya nada fijo, sino que todo sea líquido. El
paradigma líquido de Bauman, que todo fluya, que todo sea plástico, que todo sea transformable según los vaivenes del mercado. Bien, eso puede ser así. Yo quiero recordar una carta que un gran psicoanalista que se llamaba Donald Winnicott eh, le escribió a otra psicoanalista kleiniana, Hannah Segal, donde Winnicott le dice, bueno, si usted no distingue la diferencia entre neurosis y psicosis, bueno, que Dios ayude a sus pacientes psicóticos. Porque lo que Winnicott sostenía, y que es lo que sostiene eh, el psicoanálisis, no se trata del uso del diagnóstico para etiquetar a un sujeto, para estigmatizarlo, eh, para satisfacer las demandas de los poderes establecidos o de la familia. Queremos que certifiquen que fulano está demente, así hacemos con él lo que lo sacamos de encima, y qué sé yo, esas cosas uno las ve. Sino que se trata justamente de saber hacer ante el sufrimiento del otro. Esto es algo que dice muy bien una psicoanalista con gran experiencia clínica, que se llamaba Gisela Pankow, y que escribió un libro titulado El hombre y su psicosis, y donde ella habla de los terapeutas que no tienen en cuenta esta diferencia y que de repente le exigen un trabajo al paciente que lo lleva de repente a crisis o situaciones que toman desprevenido, es decir, al terapeuta, y que a veces tener en cuenta la diferencia entre neurosis y psicosis es algo que es una buena herramienta justamente para tratar de ayudar, es decir, al sujeto psicótico, porque no implica una concepción deficitaria, es decir, de ese sujeto, porque además una cosa que hay que decir, que si hablamos de psicopatología, lo que postula el psicoanálisis y lo que postula particularmente Lacan, es que cuando hablamos de psiquis, que ahí la psicopatología varía según la concepción que cada uno tenga del sujeto. Por ejemplo, el DSM-4 tiene una perspectiva ateórica, no tiene una teoría sobre la subjetividad. Justamente es una rotulación eh, que está al servicio de, por ejemplo, las compañías de seguros, por ejemplo, es decir, de los poderes políticos, bueno, donde a veces necesitamos diagnosticar esto eh, para operar legalmente, es decir, con el sujeto. Pero el psicoanálisis lo que le preocupa es cómo dar, y acá estoy citando a un psicoanalista francés que se llama Éric Laurent, que dice que de lo que se trata es de dar la respuesta adecuada al sufrimiento del otro. Cómo responder adecuadamente al sufrimiento del otro. Y donde además los psicoanalistas, y en esto sigo a Lacan, el psicoanalista no llama a nadie, no le dice a nadie, usted se tiene que tratar. El psicoanálisis no le dice a nadie, usted está mal, usted tiene que tratarse. No, el sujeto viene a nosotros, el sujeto viene a nosotros y nos dice, es el sujeto quien dice, yo estoy mal, yo me siento mal, o me siento demasiado mal con mi estrategia de vida. Porque básicamente, y esto lo dice Freud, eh, la neurosis es una estrategia de vida, hasta incluso es una terapia espontánea del sujeto. Lo mismo lo dice del delirio psicótico, que es un intento de curación, es una terapia espontánea, es la solución, es como una solución que cada uno se arregla con las muletas que puede, es decir, en esta vida. Y un poco lo que Freud nos dice y Lacan nos dice es que todos estamos más o menos lisiados.
todos tenemos que inventarnos alguna muleta para apoyarnos, y acá es donde viene la cuestión de la teoría del sujeto. Lacan va a decir, esto que llamamos psiquis, sufrir de la psiquis, es sufrir del lenguaje. Somos sujetos hablantes, somos seres vivientes, pero seres vivientes que estamos atravesados por el lenguaje, y ese lenguaje, ese sistema simbólico que nos parasita, que nos invade, y que nos invade de una determinada manera a unos y a otros, pero que nos hace padecer, es decir, a todos nosotros, eso nos enferma. Lacan incluso lo compara con un cáncer. Bueno, estamos todos enfermos de ese mismo cáncer, es decir, que es el lenguaje, el parasitismo, el significante. Y cada uno inventa sus soluciones. Y el psicoanálisis no dice que una solución sea mejor que otra. Eh, pero es el sujeto quien dice, mi solución, mi estrategia de vida está haciendo agua, está fallando, estoy padeciendo de más. Y en el seminario 11, el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan dice, ese de más es lo que justifica nuestra intervención. Pero es el sujeto quien determina ese de más. Es el sujeto quien dice, esto es al revés de la medicina. En la medicina, por ahí yo me siento perfectamente bien, pero el médico viene y dice, mire, sus análisis, sus estudios dicen que, no sé, su corazón está fallando, sus pulmones están fallando, en su sangre o en su orina hay tales elementos y qué sé yo, y que esto va mal y usted se va a sentir mal de... Pero yo me siento bien, sí, bueno, pero los estudios dicen otra cosa. Hay una noción de objetividad, es decir, en esto, ¿no? Es decir, los valores normales, usted tiene tantos glóbulos blancos, si tiene esta cantidad de glóbulos blancos, bueno, entonces usted debe tener un proceso infeccioso y qué sé yo. Bueno, nosotros no discutimos esto, no nos metemos en la medicina o en la biología, pero en sí el psicoanalista no se mete allí donde no lo llaman. No interviene, salvo con la autorización del sujeto y ante un pedido de ayuda, es decir, de un sujeto, un pedido de ayuda. Y donde justamente el psicoanálisis tiene una ética diferente por ahí del acto de curar, porque justamente el psicoanálisis tiene una reserva eh, antes de eliminar el síntoma del sujeto. Porque lo que prácticamente, es decir, ningún enfoque teórico contempla es pensar el síntoma como un modo de satisfacción del sujeto, que algo se satisface ahí, que el síntoma cumple una función. Entonces habría que pensarlo dos veces antes de suprimir ese síntoma a través de la sugestión, de la hipnosis, de la medicación, de lo que sea. Bueno, puede llegar a traer sus riesgos, eso. Bien, cuando decimos riesgos, bueno, es el sujeto quien, eh, quien mide ese riesgo o que dice que hay un riesgo o que se puede llegar a sentir mal sin eso. Lo cual no significa que el síntoma no sea un problema, porque el sujeto lo trae como un problema. Eh, entonces la cuestión es cómo ayudar teniendo en cuenta que, eh, que es detrás de esa demanda de ayuda, que podría ser esa demanda, bueno, no me quites, quítame el síntoma, pero no me quites el síntoma, ¿no? Es decir, por eso hay resistencia, por eso hay afianzamiento del sujeto a un padecimiento que no es tan fácil liberar al sujeto, es decir, de ese padecimiento. Bien, entonces, ok, si
si el síntoma o aquello de lo cual se padece también es aquello de lo cual en cierto sentido se goza y el sujeto no quiere ser privado de eso. Por eso hay que ver si detrás de la demanda de ayuda puede llegar a instituirse una demanda de análisis. O sea, puede llegar a haber espacio para que haya una interpretación o ver que ese síntoma nos conduce a otra cosa y poder hacerlo hablar de alguna manera. Muy bien, yo quiero decir algo respecto de la cuestión, sobre todo, decir, de la diferencia entre neurosis y psicosis. Y es que, primero, no implica una concepción deficitaria de la psicosis porque está lleno de ejemplos. La historia y la vida cotidiana de personajes geniales o de personajes muy útiles a la sociedad eh, eh, y de gente que puede obrar muy sensatamente eh, y que tienen una estructura psicótica. Yo diría que la psicosis es eh, una modalidad de la existencia humana, una de las posibilidades de la existencia humana. Es un modo de relación con el lenguaje, uno de los modos de relacionarse con el lenguaje. Y esto es algo que, bueno, uno diría, bueno, pero ¿hay algo real ahí? ¿Hay algo real o es una etiquetita, un nombre, es decir, que le ponemos a la cosa? Eh, bueno, eh, justamente antes de Freud, los psiquiatras, la semiología psiquiátrica, que quizá es lo más valioso de la psiquiatría clásica, de una psiquiatría clásica que ya no hay. Es decir, personajes como Kraepelin o como Bleuler eran grandes observadores, grandes semiólogos, lo mismo Henri Dei. Eh, bien, eso ya no existe más. Lo que hay es decir, una nomenclatura, bueno, encaja dentro de esta categoría del DSM y si tiene esto, entonces hay que medicarlo con eso. Hay una psicofarmacologización de la psiquiatría y una supresión de la clínica psiquiátrica propiamente. Esos clínicos, esos que observaban al enfermo, bueno, eh, supieron ver que dentro de lo que llamamos la locura, porque a veces pasa que hay gente que derrapa, hay gente que derrapa de diversas maneras. A veces hay gente y todo el mundo puede derrapar de alguna manera. Y esto muchos lo vieron desde la antigüedad. Hay una carta de Plinio el Joven, y estoy hablando de, no sé, del año 70 de nuestra era, ¿no? Que le escribe una carta a un amigo, dice, estoy pensando, dice, si los fantasmas, los espectros existen, existirán, hay mucha gente que dice que existen, dice, pero yo creo que es más bien, me da la sensación que los fantasmas son, y lo dice así, dice, son una proyección de nuestros temores. No es que yo me asusto porque veo un fantasma, sino que yo veo un fantasma porque estoy asustado. Y la imaginación me juega una mala pasada. Me dejo llevar por la imaginación y estoy capturado por la imaginación y me estoy creyendo que veo un espectro que en realidad no, es decir, no hay. Yo no voy a entrar en una cuestión metafísica de si los fantasmas existen o no existen o qué sé yo. Pero fíjense, es decir, alguien de la antigua Roma. O, por ejemplo, Michel de Montaigne, en sus ensayos, piensan alguien que está escribiendo en el año 1500 y pico, donde habla de las disfunciones sexuales de los varones. Y donde dice que esas disfunciones sexuales no son por causas orgánicas,
sino porque la imaginación, eh, el tipo se pone a pensar y ahí donde el tipo se pone a pensar, el tipo donde empieza a enrollarse o a hacerse alguna película, no usa la palabra película, obviamente, pero el ensayo se llama De la fuerza de la imaginación y de cómo la imaginación puede hacer que eso no funcione. Uno creía que los hombres de antes, ¿no? Hombres eran los de antes, hombres eran los de antes, dijo Adán, ¿no? Hombres eran los de antes. Siempre se ha dicho eso, que hombres eran los de antes. Eh, donde obviamente hay una referencia ahí al padre, ¿no? Al padre fantasmático, ¿no? El único del cual se podría decir que es verdaderamente hombre. Pero lo importante es que Michel de Montaigne dice, bueno, no, eh, ahí hay algo de la imaginación y la imaginación puede hacer que el cuerpo se enferme sin estar enfermo. Y hasta incluso puede hacer que la persona se muera creyendo que está enferma de una enfermedad que no tiene. O sea que Montaigne habla del poder de la imaginación sobre el cuerpo, sobre la salud física y psíquica. Recordemos que Freud dice que la psicoterapia es el tratamiento por la palabra, por el espíritu, tratamiento de enfermedades mentales y físicas, por la vía de la palabra, por la vía del espíritu, dice él, ¿no? Bien, y Michel de Montaigne, un hombre del siglo XVI, eh, reconocía, reconocía esto, la idea de la locura, del padecimiento máximo. Ahora bien, la locura no es lo mismo que la psicosis, eh, porque es muy fácil volverse loco, muy fácil. Y creo que la pandemia que hemos vivido el año pasado, el año 20, y que seguimos viviendo todavía ahora en el siglo XXI, es un ejemplo de cómo la gente puede volverse loca. Eh, También, bien, el nazismo es un ejemplo de cómo la gente, grandes masas de gente puede volverse loca, o sin ir al nazismo, y lo dejo para que lo consideren, las llamadas burbujas financieras, que son episodios interesantes de analizar, de locura de masas y de pánico de masas, el hecho de que alguien pueda llegar a pagar, hay un viejo cuento de que alguien pueda llegar a pagar por una lata de sardinas común, que alguien pueda llegar a pagar, no sé, $3.000, una cosa así. No estoy exagerando, estas cosas pasan. Y después, es decir, porque la burbuja financiera es justamente algo que hay teorías de cómo la locura de masas incide en efectos del mercado financiero. Bien, entonces, y donde además eso muestra que no todo es cartón pintado, que al fin y al cabo una lata de sardinas es una lata de sardinas, ¿no? Y que hay algo donde ya si estamos pagando miles y miles de dólares por una lata de sardinas, algo anda mal y tarde o temprano, es decir, esa burbuja tarde o temprano, es decir, va a reventar. Ahora, lo que yo decía es que justamente la semiología psiquiátrica supo intuir desde muy temprano que había dentro de lo que se podía llamar locura, eh, que había una diferencia entre lo que es el onirismo, la invasión del sujeto por la imaginación, y es cierto que cualquiera de nosotros, cualquiera, eh, bajo ciertas circunstancias, nos podemos llegar a creer cualquier cosa. Podemos estar bajo el influjo de ciertas drogas y podemos tener alucinaciones visuales. Es muy fácil eso. Pero también podemos estar bajo el influjo de la sugestión, creerle, creerle a la autoridad o creerle a los medios, y eso está el día de hoy,
¿no? Es decir, los medios masivos de difusión largan una fake news, pueden decir cualquier cosa, pueden decir que la luna no existe y la gente lo va a creer. Y yo no estoy exagerando, esto es así. En 1938 hubo un programa de radio que lo hizo Orson Welles, donde interpretaba en una radionovela La Guerra de los Mundos de H. G. Wells, eh, donde decía que nos invadían los marcianos y la gente se lo creyó. La gente creyó que el planeta Tierra estaba siendo invadido por marcianos y hubo personas que se suicidaron, hubo personas que hicieron saqueos, hubo personas que empezaron a los tiros, hubo un pánico generalizado. Es decir, bien, hay el hecho de que fueron tomados por un imaginario. Hay un imaginario, obviamente un imaginario sostenido en un discurso. Hay un discurso que dice, nos están invadiendo los marcianos, estamos en guerra contra un enemigo terrible, extraterrestre, y tiene este aspecto, y qué sé yo, y están bajando las naves, bla, bla, bla. Y bueno, y la gente, toda esa película, de repente se hace realidad, se lo cree. También es cierto que no hace falta ser psicoanalista, ni psicólogo, ni psiquiatra para saber que no está bueno que alguien se crea demasiado nada, ¿no? Cuando decimos, este tipo se la creyó, ¿no? Se la creyó. Como decía Lacan, ¿no? Decimos que está loco alguien que se cree que es Napoleón. Dice, pero si Napoleón de verdad se hubiera creído que era Napoleón, también habría estado loco. Cuando uno se cree demasiado lo que uno ve en el espejo de su mente, ¿no? Ese espejo que puede decir, vos sos el mejor de todos o vos sos el peor de todos. En cualquiera de los dos casos, si uno se cree eso, se lo toma demasiado en serio, es decir, uno estaba un poquito loco o está loco. Eh, y Lacan lo dice, afortunadamente, ningún sujeto puede ser del todo hipnotizado, porque si es hipnotizable del todo, entonces está loco, ¿no? Mismo agarrar y decir que los judíos son el diablo y hay que matarlos a todos porque son el diablo. Y a la vista que hubo gente que se lo creyó, al margen de los factores políticos, económicos que pudiera haber de eso, de un fenómeno seguramente muy complejo que no tiene una sola variable, es decir, el holocausto, pero bueno, lo creyó y hay gente que se lo sigue creyendo. Puede pasar con los judíos, puede pasar con las mujeres, puede pasar con los homosexuales, puede pasar con los negros, con los pueblos originarios. Bien, eh, como estar tomado por una imagen clausurada y fuerte del otro y creérselo en serio, que eso, el mal está ahí, ¿no? Bien, entonces, estos psiquiatras comprendieron que ahí hay algo del orden del sueño, porque a todos nos pasa a veces de no distinguir el sueño de la realidad. A todos nos pasa a veces que nos despertamos de una pesadilla y tardamos un poco en que nos caiga la ficha y decir, ah, no, pero esto era un sueño, ¿no? O donde a veces la persona está soñando que se está peleando y empieza las piñas y por ahí le pega a la que está al lado o al que está al lado, qué sé yo, y ¿qué haces, pelotudo? Me estás pegando. Y bueno, y, no, no me di cuenta, ¿no? Bien, es muy fácil. Si tenemos más de 40 grados de fiebre, todos podemos delirar, pero delirar acá no es el delirio psicótico. Justamente delirar en el sentido de estar invadidos por el imaginario, nos podemos imaginar que nos atacan leones o cocodrilos o qué sé yo, o podemos ver bichos, ¿no? Como efecto de un tóxico también,
el alcohol y el delirium tremens y ver bichos, arañas, cucarachas, etcétera. Eh, pero, bien, también la diferencia es que una cosa es estar invadido por lo imaginario y otra cosa es estar parasitado por el significante. De ahí la importancia de la alucinación verbal, no acústica, verbal. El hecho de estar parasitado por las voces. Y alguien puede tener ese parasitismo de las voces y ser alguien que exteriormente parece muy tranquilo y que por ahí, como en el caso de la paranoia, puede razonar bastante bien, de un modo muy, muy inteligente, y por eso de ahí que la psicosis no está ligada a ningún déficit cognitivo, eh, en principio, o por lo menos no más que el déficit cognitivo al cual podemos estar expuestos todos. Esto sería otro tema. Lo importante es esto, eh, que hay una versión oniroide de la locura y hay una versión más simbólica, más que tiene que ver con el parasitismo del significante, y esto lo supieron identificar. Los psiquiatras vieron ahí un fenómeno, hay algo real ahí, hay una diferencia de estructura, es decir, ahí que es muy importante, que es muy importante determinar para poder y saber tratar con eso, para ver los recursos con los cuales cuenta la persona y de los cuales se puede servir. Eh, Antes de esto, yo quiero decir algo sobre el nominalismo, eh, esto de que las cosas, bueno, las cosas en sí no tienen una entidad propia, sino que todo depende de cómo las nombremos, ¿no? Eh, Bien, por lo pronto quisiera decir que la identidad es algo muy importante, que la identidad es algo por lo cual se ha luchado mucho en este país. Mucha gente ha luchado por tratar eh, de ver cuál es la verdad. Porque uno podría agarrar y decir, bueno, lo que ocurrió en la Escuela de Mecánica de la Armada, eh, ¿fue un genocidio? Si los militares hubieran seguido en el gobierno y los libros de historia nombrasen eso de otra manera, ¿deja de ser un genocidio? Si los nazis hubieran ganado la guerra, ¿no? Y hubieran triunfado, y hubieran impuesto su visión de la historia, ¿el holocausto deja de ser un genocidio? ¿No? Es decir, el crimen, que es cierto, uno puede decir, bueno, ok, ¿qué es crimen? Podemos decir, bueno, es crimen lo que dictaminamos o establecemos un consenso de lo que es crimen. Pero también es cierto que siempre hubo gente que vio una injusticia en, por ejemplo, la esclavitud, en que se le negase una condición humana a una persona porque las leyes, el derecho decían, no, no es un humano, es un esclavo. Siempre hubo gente que vio como una injusticia que se castigase con crueldad a una persona por el hecho de gozar sexualmente de un modo diferente y sin hacerle mal a nadie. Siempre hubo gente que percibió eso. Yo no me quiero meter en una cuestión de filosofía que me excede por completo, pero yo recuerdo que hace muchos años, siendo joven, visité el Museo de la Inquisición de Lima, que era el lugar donde estaba la Inquisición en Lima, y que en ese lugar San Martín, cuando San Martín libera el Perú y es nombrado protector del Perú, San Martín ordena eh, desmantelar, es decir, la Inquisición, y en ese lugar
ordena poner una biblioteca. En ese lugar donde el conocimiento estaba prohibido, es decir, ordena poner una biblioteca. Y yo me acuerdo, estábamos visitando el museo y donde había muñecos de cera que mostraban las torturas y qué sé yo, y donde una chica dijo, bueno, pero ¿y estas torturas? Y no sé qué, preguntó en qué casos se aplicaban. Entonces el guía del museo aprovechó la pregunta y se puso, aprovechó sus dotes actorales y actuando, así como si fuera un inquisidor, le dijo, ¿por qué miente usted, señorita? Acá no hay torturas. Estos no son torturas. Estos son métodos de investigación de la verdad, ¿no? Y eso es el nominalismo. Esos son métodos, según cómo nombremos, es decir, bueno, la tortura es tortura. ¿Hay algo real ahí? ¿No? O depende de quién escribe la historia. Depende de quién escribe la historia. Yo, y termino con esto, eh, porque a veces nombrar las cosas, eh, el tema es desde dónde uno las nombra. Hacer un diagnóstico varía mucho según la enunciación y no el enunciado. Depende de con qué intención o para qué nombramos. Utilizamos esa herramienta para tratar, es decir, con ese sufrimiento del otro, que además no es que tratamos con ese sufrimiento del otro porque somos buenos y lo queremos ayudar, porque sabemos eh, el dominio que puede haber detrás de ese altruismo. Lo ayudamos mientras él o ella quieran ser ayudados. Si no, no nos metemos. Y si la persona dice no, ok, no, está bien. Pero planteo algo. En 1918 tuvo lugar en la Argentina uno de los eventos más importantes de América Latina, que fue la reforma universitaria que se inició en Córdoba y que la inició un gran argentino cordobés que se llamaba Deodoro Roca. Y él escribe un manifiesto. Esa reforma universitaria fue un movimiento que alcanzó a otros países de América Latina y que digamos que fue un movimiento que se sacó de encima las trabas eclesiásticas que influían en la enseñanza universitaria. Y en el manifiesto liminar, manifiesto de Deodoro Roca, él dice, hemos decidido llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que el progresismo hoy lo cuelga a Deodoro Roca, por decir, hemos decidido llamar a las cosas por su nombre. Por supuesto, ¿cuál es el nombre de las cosas? Es complicado, puede ser objeto de debate, puede ser objeto de debate. Pero la cuestión es si una violación es violación, si lo que sucedió en la Alemania nazi fue un genocidio o no, si lo que sucedió acá en la Argentina fue un genocidio o no. Bien, este reclamo de Deodoro Roca de llamar a las cosas por su nombre me hace acordar un poco al personaje de la novela de Orwell, 1984, ¿no? La novela donde está el gran hermano, Big Brother is watching you, el gran hermano que nos observa, es decir, todo el tiempo, y que hoy es una realidad eso, porque yo puedo estar siendo grabado, no por la cámara de mi video, puedo estar siendo grabado, es decir, por otra cámara, es decir, por otro sistema de seguridad. Y bien, y uno podría decir, ¿es un delirio paranoico mío? Bueno, es decir, o es real que hay gente que escucha lo, lo que decimos, lo que decimos y que filma lo que hacemos sin que nosotros, sin nuestro consentimiento.
sin que nosotros sepamos. Bien, en esa novela, el personaje, Winston Smith, el personaje principal, dice, la libertad es poder decir que 2 más 2 es 4. Si eso se concede, todo lo demás viene por añadidura. Por supuesto, los torturadores después lo convencen de que él es un fascista autoritario. ¿Cómo se atreve a decir 2 más 2 es 4? 2 más 2 puede ser muchas cosas, podría ser 5, ¿no? Por supuesto que lo torturan hasta hacerle ver cuán relativo que es todo, ¿no? Sin embargo, yo me inclino a pensar que, por lo menos desde su enunciación, Winston tenía razón al decir que 2 más 2 es 4 y que hay métodos de investigación de la verdad que son torturas y que son torturas hoy y que eran torturas hace 2000 años atrás, aunque fuesen legales, porque hace 2000 años atrás los romanos sabían que el derecho no es lo mismo que la justicia. Y esto es un apotegma del derecho romano. El máximo derecho es la máxima injusticia. Cuando solo gobiernan las leyes, las reglas, los códigos, eso no garantiza que haya justicia, porque las reglas, las leyes y los códigos pueden ser utilizados para cometer graves injusticias.